Hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer y un privilegio estar con ustedes a través de la Iglesia Bautista Fundamental de México, y en esta ocasión con el propósito de llevarles una reflexión acerca de lo que han preguntado algunos hermanos respecto de si es correcto o no el poder comer de lo que se vende en las panaderías como pan de muertos. Y lo primero que quiero decirles, hermanos, es que nosotros tenemos algo que es nuestra libertad en Cristo. Y es lo primero que tenemos que dejar bien afirmado en nosotros, que el Señor Jesucristo nos ha dado libertad a través de la verdad del Evangelio en cuanto a la salvación, y que por esa libertad nosotros el día de hoy, estando bajo la gracia, ya no tenemos que sujetarnos a muchas leyes del antiguo pacto como si fuésemos parte del pueblo de Israel, o si fuésemos como muchos el día de hoy argumentan a través de preferencias y de cuestiones de carácter farisaico o de carácter legalista. Y hermanos, lo que debemos hacer es que ante esta libertad tenemos que recordar que tenemos una libertad en Cristo, y esta libertad no me permite hacer lo que a mí me plazca como hijo de Dios. Tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo decía de origen, diciendo que pues perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. Él decía: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto está en Romanos capítulo 6, versículo 1, y hay muchos que abusan de esta libertad, pero hermanos, lo que tenemos que hacer es disfrutar de nuestra libertad. Disfrutando nuestra libertad, realmente nosotros podemos entender y hacer en manera correcta lo que Dios quiere de nosotros. Y en principio tenemos que recordar, de acuerdo a lo que está establecido en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 32, que Dios el día de hoy ve a toda la humanidad a través de tres grupos de personas, de tres grupos de gentes, que son los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Y enfocándonos en la iglesia de Dios, Dios espera que la iglesia de Dios gane tanto a judíos como a gentiles, y además espera que a la iglesia de Dios, los demás creyentes, podamos hacerles crecer dentro de lo que es el propósito divino de la gracia, y de esta manera estar creciendo y pensando en que de esta forma podemos hacer el trabajo que Dios ha dejado para la iglesia a través de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y de que las personas que creen, hacerles crecer en el conocimiento de todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Y en cuanto a esto, haciendo uso de nuestra libertad, nosotros debemos de ser muy cuidadosos para que de ninguna forma podamos nosotros abusar de esta libertad, y de esa manera ser tropiezos a judíos, a gentiles o a algunos de la iglesia de Dios, porque lo que Dios espera es que nosotros podamos ser de bendición para estos tres grupos, ya sea logrando el testimonio a través del evangelio para salvación de toda criatura, y aún para poder ser de bendición al desarrollo y crecimiento espiritual de cada uno de los creyentes dentro de la iglesia de Dios. De esta manera, hermanos, nosotros podemos ver que en nuestra libertad, en cuanto a lo que se refiere a la comida, a la bebida, o como la Biblia le llama, las viandas, nosotros tenemos en Romanos capítulo 14, versículo 14, que nadie
puede llamar inmundo a todo aquello que Dios ha limpiado, y que si algo es inmundo para esa persona lo es. Y esto concuerda con la experiencia que el apóstol Pedro tuvo allá en Jope, cuando él tuvo hambre y mientras le preparaban algo, le vino algo, un éxtasis, y de esta forma descendió del cielo un gran lienzo con todo tipo de animales, aves, cuadrúpedos, y que una voz le decía: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro contestó: no, Señor, porque nunca cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. Y entonces Dios le respondió en esa misma ocasión diciendo: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. De esta manera nosotros entendemos, hermanos, que todo lo que se refiere a cuestiones de comidas y bebidas, hablando de bebidas correctas, no de bebidas embriagantes, obviamente, tenemos que esto, siendo limpiado por Dios, nosotros podemos comer y podemos tener dentro de nuestra libertad en Cristo, podemos tener la confianza de poder comer de todo. Y por eso es que de esta forma el apóstol Pablo enseña que los ídolos, a quienes se ofrece lo sacrificado a ellos, nada es, y que nosotros podemos comer de todo lo que se vende en el mercado, y que en el mercado obviamente uno no va a estar preguntando: ¿esto fue ofrendado o no fue ofrendado? Y de esta manera nosotros podemos comer con toda limpia conciencia de que nada va a afectar a nuestra vida espiritual, porque tenemos esta libertad en Cristo. Y también entendemos de esta forma que en cuanto a lo que ha sido ofrendado y dado a los ídolos, que esto relacionado con lo que es la comida, nada tiene que ver con nosotros en cuanto a una adoración o a una relación con los ídolos, sino que simple y sencillamente el apóstol Pablo en el capítulo 10 utiliza la figura de la cena del Señor, diciendo que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos participando de una comunión los unos con los otros, y que de esta manera ni siquiera estamos, como muchos creen, estamos comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre del Señor Jesucristo, sino que esto es meramente una figura para recordar lo que es la muerte y la sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, y esto lo hacemos hasta que Él venga, y participamos de esta mesa, y esto es por cuestión de comunión. Y cuando alguien participa de lo que se está ofrendando a los ídolos, es decir, si uno participa poniendo un altar o poniendo algo que se le ofrece a los ídolos, a los muertos, o de esta manera participar con ello, es participar en comunión con la idolatría, y esto es donde no debemos de caer nosotros. Pero si nosotros no participamos de ello, pero podemos comer de todo lo que se vende en el mercado, y podríamos decir, en el caso de la iglesia de Corinto, que ellos tenían el problema de que la carne llegaba a Corinto, y esta era recibida por los sacerdotes paganos que estaban ahí en Corinto, y que ellos de eso apartaban una parte para sacrificar a sus ídolos, otra parte la tenían para hacer sus fiestas, y otra parte ya la ponían al mercado. Y aún después de que la carne era sacrificada a los ídolos, o era presentada u ofrendada a los ídolos, después de esto esta carne llegaba a parar al mercado, y obviamente la carne que era ofrecida de esta forma tenía un costo menor, y por eso muchas personas compraban lo más barato, y muchos sabían que era ofrendado a ídolos, pero
ellos de todos modos podían comer y podían tener libertad para hacerlo. Y esto es lo que nosotros debemos de tener primeramente, que tenemos libertad para comer de cualquier cosa. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 16, nos dice que nadie nos debe juzgar por cuestiones de comidas o bebidas, ni de cualquier situación que estemos nosotros haciendo para el ministerio y para el desarrollo de nuestra adoración y comunión con Dios. Así que, hermanos, en conclusión, en este punto podemos decir: disfrutemos de nuestra libertad, pero el disfrutar de nuestra libertad nos impide que nosotros estemos haciendo cualquier cosa. Podemos con lo que hacemos a veces ser tropiezo a otros, y por eso se nos enseña que nosotros debemos de tener algunos vamos a decir principios bíblicos de cómo usar nuestra libertad. Hermanos, en un próximo video hablaremos sobre estos primeros principios de cómo caminar y usar nuestra libertad. Hermanos, Dios les bendiga.